¿Me ve? ¿Me ve? Ahí está. Bueno, ok. Me arregla el coso para que no pase vergüenza con la gente. Todo. Shirur Hanukkah. Vamos a dar una clase sobre Hanukkah. Primero vamos a hablar de la situación histórica. ¿Dónde fue históricamente? ¿Cuándo fue? ¿Qué es lo que pasó en la zona? ¿Por qué se rebelaron? Y demás y demás. El profeta Daniel, que profetizó en la época de los reyes de Babilonia, él profetizó sobre cuatro potencias mundiales, que después de esas cuatro potencias mundiales va a surgir una especie de reino de paz y apego a Dios, reino de gente santa que viene a ser el reino de Israel. Pero ¿cuáles son los cuatro? Y él en dos profecías habla de los cuatro reinos. Cada uno de los reinos está simbolizado en una especie de fiera o animal un poco raro, es decir, puede ser un oso con uñas de acero y demás. Entonces cada cosa es una de las potencias. La primera potencia es Babilonia. Babilonia derrotó al primer imperio de la historia. Históricamente el primer imperio de la historia es Asiria. El primer imperio histórico. ¿Cuál es la diferencia entre Asiria y los demás pueblos? Y Egipto, por ejemplo. ¿Qué es imperialismo? Por eso tiene que ver con el imperialismo de hoy en día. ¿Qué es imperialismo? Imperialismo no es conquista. Imperialismo es conquista, puede ser física, puede ser también física y también cultural, cuando la idea es dominar un país y otro lugar y otro pueblo de manera eterna. ¿Y cómo uno hace? Y es un invento del imperialismo asirio, que es destrozar el ente ideológico y el ente nacional de los pueblos conquistados. Es decir, conquisto un lugar, nosotros tenemos mi cultura y el conquistado tiene su cultura. ¿Cómo hago él para que no se rebele? Para que nunca levante la cabeza. Arruinar la cultura de él. Después vemos cómo me impongo mi cultura, pero primero la arruino la cultura de él. No queda nada. Las técnicas de los asirios eran un poco salvajes. Ellos mataban hacían una masacre, especialmente de hombres. No todos los hombres, pero sí, bastante cantidad. Es decir, ellos, vamos a decir que el otro pueblo se rendía o perdía la guerra, iban a hacer un exterminio de gran parte de los hombres. Quedaron las mujeres, los niños y algunos hombres, pero no en 50-50. No 50% hombres, 50% mujeres. Por ahí quedaban un 30% de hombres y 70% de mujeres. Entonces ya eran más débiles. Y después eso ha sido una especie de intercambio físico. ¿Qué significa intercambio físico? El imperio de Asiria, para que ustedes puedan entender de qué abarcaba. Él abarcaba desde... ¿Dónde empezó Asiria? Asiria es en el norte de Irak. Hoy en día es en la ciudad de Mosul. Mosul. Hay una especie de colina al lado que se llama Nineveh. Nineveh es donde estaba Nínive. Nínive es la capital del imperio asirio. Ellos dominaban una zona extraordinariamente grande. Estamos hablando de la mitad de Turquía, Siria, el Líbano, Israel, parte de Egipto, Jordania, Irak, Irán, parte de los pueblos de Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, todos están ahí. Ni ellos saben cómo se llaman. ¿Ok? Entonces ellos lo que hacían es una especie de algo muy difícil, pero lo hacían. Conquistaban un pueblo y después conquistaban otro. ¿Y qué hacían? Expulsaban a este pueblo de acá, lo llevaban acá, y el otro pueblo de acá lo llevaban acá. Los pueblos por lo general tienen una especie de cultura
que los une, que está influenciada en la zona en que ellos viven. Al yo tomar un pueblo que tiene lengua hebrea, semítica, de acá, y lo pongo en Pakistán, la posibilidad de ellos de guardar su ente nacional, su cultura nacional, es cero, casi cero. Y hacer el mismo de Pakistán, lo pongo acá. Entonces, un intercambio de poblaciones. Eso provoca aparte del dominio, aparte de que no hay hombres, aparte de demás, eso provoca de que los pueblos no nada más se mezclan, también se arruina, pierdan su médula esencial de la existencia de cada pueblo, dejan de existir. Es el imperio asirio. Ahora, los babilónicos conquistaron a Siria, sí, derrumbaron Nínive, y ahí fue la profecía de Daniel, que dice, bueno, hay 4 imperios, Babilonia es el primero. El segundo son los persas. El tercero es Grecia. Y el cuarto es el más terrible de todos, el que más fuerte de todos. La mayoría de los comentaristas dicen de que es Roma, el más fuerte de todos. ¿Okay? Dominó la más grande cantidad de terreno. Vamos a decir, en kilómetros cuadrados por ahí, los asirios dominaban más, pero no sé. Pero es totalmente distinta la fuerza de los romanos con la fuerza de los asirios, nada que ver. Ok, son los 4. Entonces Daniel, como dijo, después de profetizar que los persas van a demolir al imperio babilónico, él dice de que los griegos van a demolir al imperio persa. Más o menos 250 años después de esa profecía, surgió un líder griego, se llamaba Alejandro Magno. Alejandro Magno no era griego. Hasta el día de hoy, yo una vez me tocó viajar a una compañía aérea, y había donde te sientas en el asiento, estaba escrito Alejandro Magno no era griego, era macedónico. Ojo. Hubo una especie de terrible discusión diplomática entre Macedonia y Grecia, que se solucionó hace unos meses. Y los macedónicos dijeron, no señor, Alejandro Magno es macedónico, quiere decir de que es parte de nuestra cultura, no de la cultura griega. Y los griegos dijeron, déjenme hinchar. Si él hablaba griego y estaba en Grecia, entonces es griego. Y hay una zona en Grecia que se llama también Macedonia, que está dominada por Grecia, no por Macedonia. Si está el país de Macedonia, que era parte de Yugoslavia, y está la zona de Macedónica, que es de Grecia. Entonces el griego decía, es nuestro, si él nació acá, y acá es la punta de Grecia, que se llama Macedonia. Y dice, no, pero ustedes nos llaman Grecia, y nosotros somos los macedónicos. Un pelea total. Al final hicieron una especie de arreglo, que no sé cómo hicieron arreglo, son cosas de griegos, me importa un pepino. El asunto es que hay una discusión, es decir, hay que entender por qué Alejandro Magno, primero, no existe el pueblo griego, es un invento, nunca existió, ¿ok? Nunca existió. Había ciudad, polis, Esparta, Atenas, el otro, selfie y demás. No había algo que los una. El único que llegó a unir a los griegos fue los enemigos demás. Es decir, los persas que fueron a conquistar a Grecia, a toda la zona, pensaban ir de país, de ciudad en ciudad y remolirla, y así empezaron. Hasta que al final los griegos dijeron, bueno, nos unimos, no porque nos unimos porque tenemos ganas de unirnos, porque se odian entre ellos totalmente, pero tenemos un enemigo en común, hay que juntarse, y así empezaron a ganar. Como sea, 100 años más más tarde, después de las luchas contra los persas, llegó un tal Alejandro Magno, que él no pensaba dominar a Grecia. Él no pensaba, el primero conquistó Grecia. Es decir, impuso su ejército bien armado, con técnicas de lucha que no estaban conocidas, falanges y demás,
y no había cómo pararlo, entonces él conquistó primero Esparta, y cuando conquistó Esparta, todos se callaron porque ¿quién se va a meter con este que se peleó con el más fuerte? Y le ganó. Pero ¿por qué decidió ir a conquistar Grecia? Es increíble. Porque él fue a una olimpiada. En los grecios se mataban peleando entre ellos menos una vez cada 4 años. Cada 4 años hacía una olimpiada, un mes, se dejaban de pelear. Y corrían decatlón, becatlón, tencatlón, corrían cacar, corrían para allá, tiro de disco, tiro de balas, tiro de esto, tiro del otro, bueno, no importa. Flechas y demás, corridas, maratón y demás. Bueno, como sea, Alejandro Magno decidió que él participe en la olimpiada porque él habla griego y es una tiene que ver. Los griegos decidieron de que como la olimpiada es algo que se tiene que ver con la cultura griega de Atenas y Esparta y las demás ciudades, Macedonia no es parte de griega. Entonces usted no puede participar. ¿Cuándo se acordaron de que no puede participar? Cuando ganó las 2 o 3 primeras vueltas. Si al ganar, mientras no gane no pasa nada. Cuando ganó en las primeras corridas, dijeron, no, nos olvidamos, usted no puede participar. Usted no es griego. Ah, yo no soy griego. ¿Y por qué no soy griego? Y usted nació en tal lugar, eso no es parte de Grecia, no es es zona helénica por la fe, por la idolatría y demás estupideces que tiene en la cabeza. Usted es alumno de Aristo también. Está bien, habla griego, toma también uso, la bebida alcohólica que los griegos toman hasta el día de hoy. Pero usted no es griego. No tiene, ¿viste? El mundo está lleno de burocráticos estúpidos, hasta en esa época también había. Y se acordaron de que no era griego cuando empezó a ganar. Entonces digo, yo no soy griego. Muy bien, no soy griego. Fue a organizar un ejército, reventó a todos. ¿Ahora soy griego? Sí. Bueno, no, pensaba que no. Bueno, ok. Y él decidió, después de reventar a los griegos, que él se consideraba parte de su pueblo, pero decía, ustedes no me quieren, no tengo problema, pum, me siento acá, a ver quién me habla. Él decidió en el año 333, antes de la era cristiana, hubo unas peleas con varias ciudades que estaban, por un lado, en la parte de Turquía, que los turcos no tenían nada que ver con los turcos de ahora, los turcos de ahora vienen del centro de Asia, no tienen nada que ver con ellos, eran parte del imperio persa, y él decidió defender la población ahí, contra el ejército persa. El ejército persa era el ejército más grande de la época, estamos hablando de millones de soldados, ¿ok? Pero él decidió defender a la población griega, griego parlante y demás, y vio de que les ganaba muy fácilmente. Te digo, bueno, ellos pueden ser grandes, pueden dominar medio mundo, pero yo pienso que les ganó. Entonces él hizo un ejército de 70.000 hombres y salió a conquistar la parte de lo que llamó hoy en día Turquía. El problema es que le ganó a todos. Y era totalmente imparable. Imparable. En 1 año y medio, 1 año y algo, llegó a Persia. Sitió la ciudad de la capital, Persópolis, y le ganó. Mató al rey y se autodominó rey de Persia y Grecia. Ahí siguieron los conquistas hasta que llegó a India. Todo eso en 3 años. Imperio fantástico en la cantidad de terreno que tenía. Ahora, él inventó otro tipo de imperialismo, que viene a ser imperialismo cultural. ¿Qué significa imperialismo cultural? Él dijo así, de que él pagaba un dineral a cualquier soldado de él que se casa con una mujer del Oriente, mujer persa, babilónica, lo que sea. ¿Por qué? Porque él sentía de que, bueno, el mundo, hay que entender, para la cultura griega, para Aristo, Platón y demás, el mundo, todas las personas del mundo son griegos. Griegos de origen egipcio, griegos de origen judío, griegos de origen mexicano, griegos de origen no sé de dónde. ¿Ok? El mundo, la cultura es Grecia. Los demás son todos unos animales. Entonces, si usted no quiere ser animal, tiene que ser un griego, porque tiene que usar la cabeza, y no importa, usted guarde su origen, guarde su comida, siga hablando su idioma, pero usted tiene que aprender también griego y la cultura griega, porque si no, usted es un animal. ¿Ok? Entonces él quería sintetizar la cultura oriental con la cultura griega y formar una especie de pueblo unido en el cual seguro que
Ahí arriba, ¿quién estaban? La cultura griega. Ni hablar. Ni hablar. Y así él pensó hacer. Empezó a hacer. Ahora, la cultura griega es una cultura mucho más brillante y sofisticada que las culturas orientales, en especie de pensamiento de ideas humanas, no especie de pensamiento religioso. En pensamiento religioso importa un pepino. Ahora, en la diferencia entre las culturas antes de Grecia que las culturas después de Grecia, que la cultura de Grecia es la base de la cultura occidental. ¿Cuál es la cultura occidental? ¿Qué es lo más importante? Según la cultura occidental, basada en la latina, basada en la griega, ¿qué es lo más importante del mundo? ¿Qué es lo más importante? El hombre. Ah, ¿hay Dios? Sí, hay Dios, está por ahí. Uno puede ser muy religioso. Pero ¿cuál es lo más importante? El hombre. La cultura oriental es justo al revés. ¿Qué es lo más importante? Dios. Ah, pero hay hombres. Está bien, los hombres tienen que servir a Dios. ¿Entienden? Por eso está toda la lucha, hasta el día de hoy, entre la cultura oriental y la cultura occidental, que la cultura oriental está ganando, por ejemplo, Europa dentro de 100 años, no va a ser Europa. Ya está. Están fritos. Los franceses están fritos, los alemanes están fritos. Bueno, esa es la venganza de Dios a los alemanes. Mataron 6 millones de judíos, ahora tienen 6 millones de árabes. Ahora se lo van a comer crudos. Todos. No va a quedar nada. 50 años no queda un alemán. Un alemán no va a quedar. Toda la cultura alemana se va a borrar. 100 años, vamos a darle. En Francia, 30 años. 30 años. Como ustedes pueden entender, no tengo ninguna lástima por los franceses. ¿Qué? Nada. Pero como sea, toda la lucha esa empezó en Grecia, empezó ahí con Alejandro Magno. Porque él dijo, bueno, ok, la cultura grecia quiere decir, lo principal es el hombre y el pensamiento del hombre. Hay Dios, bueno, hay Dios, sí, como no, hay muchos dioses, como demasiado. Pero, bueno, lo esencial es el hombre. No él lo dijo, los filósofos griegos, todos los filósofos griegos decían lo mismo, en distintas variaciones. Ellos pensaban que una cosa tiene que ser espiritual, pero tiene que ser espiritual como hombre, no como ángel. Entonces, si el occidente piensa que lo esencial es el hombre y el oriente piensa que lo esencial es Dios, ¿dónde está el judaísmo? ¿Es más oriental o más occidental? ¿Qué es lo que piensa el judaísmo? Lo esencial no es el hombre y no es Dios. Lo esencial es el trato entre ellos. ¿Ok? Hay hombre, hay Dios, hay Dios. ¿Para qué va el judaísmo? El judaísmo explica cuál es el trato entre ellos, cuál es la comunicación entre ellos. Eso es lo esencial. Uno no puede borrar a Dios y no puede borrar al hombre. Uno no puede poner uno sobre el otro. No, seguro que Dios está sobre la persona. Pero el asunto de Dios, el judaísmo no inventó de que Dios está sobre la persona. Hay que ser muy estúpido para entender que el hombre no está sobre la persona. Pero el judaísmo no importa si el Dios está arriba o está abajo. El judaísmo dice que el hombre puede tener relación con Dios y Dios tiene relación con el hombre. Muy simple. No importa cuál es lo importante. Uno se casa. ¿Quién es más importante? ¿El hombre o la mujer? Nadie, los dos. Lo importante es la relación entre ellos. No, mire, yo soy tu esposo, A ver ahí. No, se va a divorciar en una semana. ¿Dónde? Una semana. Una semana con los trámites burocráticos, pues puede ser una hora. ¿Okay? Y si la mujer hace lo mismo, también se va a divorciar. ¿Sabes si el esposo es un estúpido? Ay, estúpido. Está lleno. Pero así es. Entonces, lo esencial del matrimonio es la relación entre ellos, no quién es el que manda. ¿Qué estupidez está hablando? ¿No? Mi hija está buscando novio. Tienen un coso de Facebook que se llama cita, no se puede explicar en español, citas vergonzosas. Si citas con gente que quiere salir para ver si se casa, conocer, para casarse, que son un desastre. Entonces ella escribió últimamente de que salió con uno, habló por teléfono primero a ver qué es lo que te gusta, se habla un poco y después nos quedamos en algún lado. Bueno, quedamos en algún lado. Después el tipo lo llama a la media hora y dice, mira,
antes que quedamos, quiero que entiendas de que esté muy claro, de que todavía no lo conoció, no la vio, no la vio, por teléfono. Quiero que esté muy claro, de que tú tienes que ir a la cita sabiendo de que si te casas conmigo, el que manda voy a ser yo. Están todos locos, en serio están todos locos. La gente está, especialmente los hombres, llegan a los 30 años, se les falla totalmente. Se les quema el hard disk acá adentro y no queda nada. En serio, te juro que los hombres son peores que las mujeres. Hay chicas de 29, 30 años totalmente normales. La mayoría son normales, hay alguna que loca. Los hombres, la mayoría son totalmente locos. Totalmente locos, totalmente. En serio. Entonces, en serio, ¿con quién se va a casar? ¿Cómo vas a hacer una chica antes de casarse? Mira que tienen que mandar con vos. ¿Pero quién sos vos? ¿Quién te conoce? Quiero que esté muy claro, antes de la reunión. Estamos todos locos. Bueno, entonces en esa situación de que Alejandro Magno fue y conquistó, lo que pasó es que Alejandro Magno, en el año 330, 3 años después de que salió a conquistar todo el mundo, hay quien dice que tuvo una enfermedad y murió muy rápidamente. Hay quien dice que lo mataron porque los soldados tenían más fuerza de estar buscando otras conquistas. El otro por él llegaba a Japón. Pero la gente no tenía fuerza de llegar a ningún lado. Llegó a India, digo, hasta acá llegamos, muchachos, tenemos familia, conquistamos medio mundo, queremos volver a casa. Es decir, poner a alguien que se arregle el asunto de los impuestos, pero queremos ir a una taberna en Atenas y tomar unos vasitos y no pasa nada. No, empezamos a volver al fin del mundo, ya está. Y o lo mataron o se murió solo, no importa, puede ser que se murió solo. Como sea, se murió, y al morir y no tener un hijo que lo sucede, un hijo que era grande para poder reinar atrás de él, se dividió de todo el enorme imperio en los 4 comandantes de ellos. La zona de Judea cayó sobre gobernación de Talmai, que Talmai llevó el diamante del imperio que viene a ser Egipto, porque es el diamante, por la cultura egipcia y también por la cantidad enorme de cereal que se cultivaba en Egipto, que era el proveedor número 1 del mundo de cereal, trigo y cebada, y lino. Entonces él se llevó a Judea y había uno que gobernaba Turquía, Siria y Líbano, que se llamaba Seleucus. Entonces durante los primeros 100 años el reino de Talmai, el encargado de Talmai el primero, él era gobernador también Judea y Egipto. Bueno, entonces la relación estaba muy bien con los judíos, no hay ningún problema. Después a los 100 años Seleucus salió a guerra contra Talmai y le llevó a Judea. Quiere decir que Judea pasó a ser parte de Seleucus, no de Talmai. Ahora Talmai era muy imponente en su sentido de ser griego y demás y demás y demás. Seleucus era un animal. Seleucus, el hijo de Seleucus, el nieto de Seleucus. Es decir, Seleucus el primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Entonces el cuarto se llamaba Antíochos Epifanes. Él decidió de que, bueno, a alguno le dio un mal consejo y le dijo, mira muchacho, los judíos son una manga de testarudos que no se puede creer. No se puede creer. Increíble. Están totalmente locos. Totalmente locos. No tienen estatuas, no tienen idolatría. Cosas raras. Cosas raras. Aparte hacen una cosa totalmente terrible. Hacen circuncisión y no a la edad grande. A niños de 8 días. ¡Totalmente locos! Ahora, para los griegos, el desarrollo del cuerpo, el cuerpo es algo parte de la divinidad de la persona. Entonces, cortar algo del cuerpo es como si cortase un dedo. Están todos locos estos judíos. Entonces decidió de que, bueno, como todavía no aceptaron las reglas helénicas en fe y demás, sino lo que no pudo hacer Talmai 100 años por las buenas, lo vamos a hacer por las malas. ¿Qué hizo? Decretos antirreligiosos. Ya está. No para conquistar, porque ya lo tenía conquistado, nadie se rebeló contra él. Dijo, bueno, pero queremos, parte de la ideología es que sean todos griegos, griego judío, griego egipcio, griego lo que sea, pero
que sean griegos, que entiendan la cultura griega, que se autoidentifiquen con nosotros. Entonces, ¿qué problema? Shabbat problema, Brit Milá problema, el otro problema. Vamos a hablar todo y terminamos el asunto. Y como tenían fuerza, hacían lo que querían. Ahora, había influencias en los primeros años de gente judía que aceptó la cultura griega como cultura más desarrollada. No más desarrollada, sino cultura que ilumina, que, wow, me adelanta en mi vida. Y que entender que estamos en la época en la cual se terminó la profecía en el pueblo de Israel. El último profeta murió hace 200 años. Dice que no había 300 años. No había profetas, no había profecía. Al no haber profecía, si el asunto es sabiduría, Jochma, los griegos no son no menos inteligentes que nosotros. La única diferencia entre el pueblo judío y los demás es la profecía. Al no tener diferencia, no haber profecía, ¿qué había? Sabiduría. Sabiduría, bueno, puedo estudiar también de los griegos, no hay ningún problema. Entonces mucha gente aparte era mucho más cómodo. Al sentirme identificado con la cultura griega, me aceptaban en los círculos socioeconómicos más altos y me daban crédito y me sentía como mucho más aceptado, mucho más cómodo en este asunto. Entonces se decidió hacer, mucha gente empezó a autoidentificarse, pero mucha gente también, al hacer decretos contra el judaísmo, los judíos tienen una costumbre genética, parece medio estúpida, que cuando le hacen a propósito no, es sí. Sí. Hacen también al revés de lo que le digan. Tú quieres que un judío haga lo que tú quieras, dice al revés y él va a hacer en contra. Ustedes que cumplir Shabbat, ¿qué es lo que dice? Dice, el que no cumple Shabbat lo mato. Ahí dejan de cumplir. ¿Por qué no? Él no me va a decir. ¿No? Así es. Entonces empezaron a hacer decretos ante judíos. Los judíos estaban muy arraigados en el cumplimiento de la Torah. Entonces muchísimos empezaron a morir de manera... No, fueron penas de muerte por el gobierno, por no aceptar comer cerdo, por no aceptar hacer idolatría y demás, y demás, y demás. Ahora, en cierto momento, hay dos versiones por lo cual empezó la rebelión de la familia de los Hashmoneos. Hay dos versiones. Una versión dice de que cuando ellos vivían en la ciudad, en la zona de Modi'in, que la zona de Modi'in viene a ser empezar la subida de la zona baja a Jerusalén, en la mitad, donde hoy es lo que se llama la ruta 443, vivían por ahí. Entonces vino una vez un comandante griego con unos 10, 15 soldados, con una estatua. Lo puso en la mitad del pueblo y dijo a la gente que se tienen que arrodillar frente a la estatua y dar un sacrificio. A propósito, así. Vino un estúpido y fue a dar una ofrenda por el miedo que tenía. Y lo mencionó, lo mataban. Pensaba que lo mataban. Vio Matitiao, que ya era bastante mayor, vio a esa persona acercándose con la ofrenda. ¿Qué es lo que hizo? Lo mató. Lo mató y ahí empezó un revuele. Todo el pueblo contra los 15, 20 soldados griegos que estaban ahí, lo mataron. Y ahí empezó porque se tenían que escapar, porque los griegos van a venir con 1000 soldados, ¿qué vas a hacer? Entonces escaparon los montes y ahí empezó todo el asunto. Y después de varias guerras, entonces fue la rebelión. Las batallas. Fue la rebelión contra el imperio, no es griego, pero es descendiente de griegos. ¿Ok? Y después de 28 años de luchas ganadas y perdidas acá, perdidas allá, ganadas allá, se terminó el asunto con la independencia del pueblo judío en la tierra de Israel. Decía, sí, 28 años de guerra. Lo que pasa es que el primer año ya conquistaron Jerusalén y prendieron lo que se llama la menorá, el candelabro en el Bet Hamikdash, al primer año. Pero después perdieron, tuvieron que escaparse, vieron, amarse, murió uno, murió otro, hasta que Shimón, el segundo hijo, él declaró la independencia. Okay. Esa es una versión. La segunda versión es un poco más, es otra versión totalmente distinta. Dice así, de que los griegos decretaron como decreto de humillación al pueblo conquistado, que cada
mujer que se iba a casar, la primera noche del casamiento la tenía que pasar con el comandante griego. El comandante griego tenía la autorización de llevársela, violarla, hacer lo que quiera, y se la llevaba después, la liberaba el otro día. El otro día. Eso no es un invento griego, ya aparece en las leyendas de Gilgamesh, que es Sumeria, 1000 y pico de años antes. Era parte de la humillación del pueblo conquistado, es que le robaban las novias y la primera relación sexual de la mujer era con un comandante griego, no con el esposo. Por eso había muchas leyes de cómo hacer para esconderse de eso. Casarse sin que los griegos sepan, y demás, y demás, y demás. Para obviar ese asunto. Como sea, en el casamiento de Yohanan, el hijo de Matitiao, llegó la novia, y bueno, esta novia, ustedes se imaginan, fiesta de judíos, con la comida super kasher, la banda musical que decía hoy, con el casamiento, muy rico, muy lindo, y el rabino hacía su ceremonia, muy lindo. ¿Qué hizo la novia de Yohanan? En la mitad de la jupá rompió su vestido se quedó desnuda. Bueno, la taparon todo así. ¿Qué se siente vergüenza? Dice, ustedes tienen vergüenza por lo que hice acá. Y la vergüenza de esta noche, que después del casamiento me lleva el comandante griego a estar con él toda la noche, a eso no le molesta. Eso no le molesta para nada a ustedes. Eso no tiene nada que ver con ustedes, tiene que ver conmigo. Pero yo tengo problemas, no el pueblo de Israel tiene problemas, no ustedes. ¿Eso no es vergüenza? La comida cayera, todo, madre. Pero es una aberración. Es una aberración sexual. Entonces, ¿cómo puede dejar? Entonces le preguntaron, ¿qué quiere que hagamos? ¡Rebélense! Y al ella decir rebélense, toda la familia de Matitiao decidió rebelarse y empezaron a matar a griegos a la derecha y a la izquierda, y empezó. Si las dos versiones son dos versiones que son verdad las dos, parece. De que eso fue lo que catalizó, lo que apuró el asunto de la rebelión. Sí. Miguel dice después. Él dice otra cosa, de que una tal Yehudit la llevaron al comandante griego y ella le cortó la cabeza. Eso fue después, en la mitad de la guerra. Pero la guerra, las batallas como empezaron ahí. O en el casamiento o en Modín, cuando el tipo de la idolatría. Pero la gente piensa de que bueno, vinimos en una batalla, le ganamos, lo reventamos. No, fueron 28 años de guerra. Lo que pasa es que primero era muy exitoso. Le ganamos hasta que llegaron a Jerusalén sin guerra, sin batalla. Pero después perdieron, después murió Judá, después murió Jonatán, después murió Yohanan, murió en la primera guerra y demás, quedó únicamente Shimón. Pero a los 28 años, con alianza con Roma, es decir, Shimón hizo una alianza, ya Yehudá Macabí hizo una alianza con Roma para que lo ayuden, y ellos lo ayudaron presionando a los Seleucos, dijeron, si usted sigue peleando con los judíos, nosotros lo reventamos. Y fue una presión diplomática para que dejen de pelearse. Y demás. Entonces, esa es la manera histórica. Pero hay que entender de que hay 3 preceptos que se tienen que cumplir en Hanukkah. Primero, Alel. Segundo, Alanesim, que se dice en la Tefilá, en la Tefilá Tamida se dice Alanesim. Tercero, prender velas. Ahora, la diferencia entre los primeros dos, que es Alanesim y Alel, y prender velas, es primero en qué tiempo se declaró ese precepto. Segundo, de dónde empezó. Dice Rambam que los primeros dos, que es Alel y Simha, que después viene el asunto de Anisim, es en la generación de la rebelión. Es decir, fue declarada de la generación de la rebelión a ser ¿cómo se dice? Una citación de decir Alel con Brajá.
¿Ok? Y después hay otra cosa que dice Rambam, un madlikin nerot. Un madlikin nerot. ¿Qué significa madlikin nerot? Prender velas. Ahora dice así. Dice así. Y me dice, dice, punto, dice, se prende. ¿Cuál es la diferencia entre si uno dice declarar a nuestros sabios que hay que decir alel y se prende velas? Declarar a nuestros sabios que se tiene que decir alel. Se prende velas. ¿Quién empezó a prender velas? ¿Los sabios dijeron que hay que prender velas o la gente empezó a prender velas? Según lo que aparece en la mayoría de los comentaristas de la época medieval, menos Rashi y el Ritva, la mayoría de los comentaristas está insinuado y más también escrito, de cierta manera, de que el decreto de prender velas en Hanukkah empezó 350 años después de la destrucción del templo en Yavne. Vamos a decir, no, 350 años, 200 y pico de años después. 220 años después empezó. Ahí declararon nuestros sabios de que la costumbre que ya había de prender velas, lo hacemos ahora como precepto obligatorio. Es decir, el pueblo empezó a prender velas como día festivo para festificar el éxito. ¿Ok? Después empezaron a prender velas. Como cosa obligada. Quiere decir que lo más importante, ¿cuál es? El alel. El alel Anasim, que están escritos en los documentos más antiguos de manera cronológica. Después está el asunto de prender velas, que es secundario. ¿No? Ahora, eso es parte de lo que dice de lo que se llama la cuestión del Bet Yosef. El Bet Yosef hizo una pregunta muy importante. Dijo así: si había suficientemente aceite para prender un día y aguantó 8 días, quiere decir que el primer día no hubo milagro. No había milagro. Pusieron aceite y no hubo milagro. Entonces, ¿por qué se dice alel? ¿Por qué se conmemora prendiendo la vela 8 días? Tiene que ser 7 días, los 7 días del milagro. Dice, hay un libro que se llama Tirutzeh Bet Yosef, que dice hay 167 respuestas a esta cuestión. Ahora, la respuesta más fácil es decir así: el primer día se prende velas por el éxito de la batalla, de la independencia. Los 7 otros por las velas. Es decir, el alel es por la independencia, la simjá por la independencia y las velas, el primer día también por la independencia. Pero se puede cerrar el asunto con eso, con el que quiero terminar la clase, con lo que dice el Pnei Yoshua. Pnei Yoshua es uno de los comentaristas al Talmud. Él dice así, de que en serio no hacía falta el milagro de las velas. ¿Por qué? Porque si no hay aceite puro, se puede prender el candelabro con aceite impuro. Así la halajá. Si no hay puro, hay que buscar el puro. Buscarlo bien. No hay, ¿qué hacemos? Se prende con el impuro. No hay problema. Entonces dice Pnei Yoshua, ¿y para qué hacía falta de que Dios haga un milagro? Dice así: mucha gente, cuando el primer año Yehudá empezó a ganar batalla acá, batalla allá, decían, wow, muy bien, ¿tiene razón Yehudá? No sé, no creo. Después van a venir los griegos, nos va a reventar porque tiene un ejército de cientos de miles de soldados. ¿Y nosotros qué somos? No tenemos ni 1000 soldados normales con armas. Tuvo suerte, la pegó. Bueno, después van a venir los griegos y nos van a reventar. Entonces la gente no, de manera popular, entró en el ejército de Judá y dijo, bueno, queremos ir a tu ejército a apoyarte. La gente no lo apoyó. La mayoría del pueblo no lo apoyó. ¿Cuándo la mayoría del pueblo lo apoyó? Cuando hubo el milagro de las velas. Porque al haber milagro de velas, la gente entendió de que Dios es como que está afirmando que está a favor. Si mientras hace un éxito de una persona personal, uno no sabe si Dios está a favor o en contra. Pero Dios hizo un milagro para decirle, yo estoy a favor. Ustedes se pueden quedar sin hacer nada, es problema suyo. Pero yo estoy a favor. No digan de que, bueno, tuvo suerte, de casualidad. No, ninguna casualidad. Él tuvo suerte porque yo quise que tuve suerte.
Él dominó porque yo quise que él... ¿Ok? Usted puede decir, no participo en eso, problema de Dios, que Dios mande a los ángeles ahí con las alas y les gane a los griegos. No hay problema. Pero usted no me puede echar la culpa a mí. Usted no quiere hacer nada, no haga nada. Pero yo estoy a favor. Entonces, dice el Señor Yeshua, eso era una especie de firma divina al proyecto humano. ¿Entendido? Entonces, hasta acá llegamos.